Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Magia Evolutiva. El día de hoy les traigo un tema sumamente interesante. Hablaremos de la herbolaria o botánica y sus usos medicinales. Como definición de herbolaria, se entiende a toda la extracción de las plantas medicinales para sus usos terapéuticos, curativos o de prevención entre las enfermedades. El uso de las plantas como recurso de terapia natural. Esto se remonta a tiempos muy remotos. La arbolaria es parte de la medicina tradicional y nuevamente está cobrando popularidad en la actualidad. Esto es debido de regresar a lo natural, a lo básico, a lo de antes, lo que nos provee nuestra madre naturaleza y nos brinda para poder sanarnos a nosotros mismos. Las plantas en todo el mundo no solo han sido una fuente de alimentación o medicinal, también muchas de las aspiraciones o los mitos y significados de las conductas de los rituales. Para adentrarnos un poco más al tema, hablamos del mundo terrenal, y nuestra mente inmediatamente lo identifica con problemas. Y si nos fijamos a nuestro alrededor, podemos identificar a personas sufriendo, con dolor, con malestares, como físicos y psicológicos. Hay personas que no solo sufren del alma, también sufren físicamente o de salud. Por dar un ejemplo, la cuarentena, esta que estamos pasando, se está viendo reflejado en la tensión que produce el encierro y con todo ese estrés. Y un claro ejemplo es la inflamación. Nuestro cuerpo se inflama, ya sea nuestras extremidades, como manos, pies, piernas o estómago, e incluso la parte del torso. Esto es una manifestación de tu cuerpo físico a causa del estrés. Y sin entrar a alguna polémica o discusión, nos damos cuenta que la medicina se ha enfocado en el problema que estamos pasando, pero no están viendo que eso está generando un daño, por ejemplo, en las articulaciones por el trabajo y el encierro por la postura en la que se pasa tanto tiempo. Al final, cobra factura. Y esto es el efecto del por qué hemos dejado de hacer actividad física. Tan simplemente como el hecho de ir a tomar el autobús, esos 5 o 10 minutos nos hace bien, pero por el contrario, solo estamos levantándonos de la cama, nos aseamos y vamos al escritorio o a la mesa para estar casi todo el día en la misma postura. De ahí vienen los problemas lumbares, de rodillas, tobillos, cervicales, dolores de espalda, etcétera. Y más las personas de la tercera edad, que son más propensas a sufrir una infección que una persona de 20. Cabe destacar que yo no soy médico ni especialista, pero conozco un poco de medicina tradicional, y lo que se está viendo es que hay un problema nervioso, porque la gente entra en crisis emocional. Esta produce alteraciones en nuestro cuerpo, como digestivos, musculares y articulares. Y la forma de manifestarse son las inflamaciones, ya sea en el estómago, en los pies, en las rodillas, en la cara, en las manos, entre otras partes del cuerpo. Y esto irá menguando a la larga nuestra salud. Luego de un tiempo vamos a tener problemas para levantarnos de la cama. Y esto es porque no tenemos actividad física. Comenzamos a tener problemas para agacharnos, estirarnos o hacer una actividad rápida. Se comienzan a hacer cambios físicos, por ejemplo, en las uñas o en las uñas de los pies y en la zona de la pantorrilla. Y por más pastillas que tomemos o por más médicos que veamos, la solución no será esa. No dudo que sí presten el servicio,
Pero recuerden que estos síntomas son por el encierro, ya que es un problema psicológico y lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud y volver a lo natural, a lo que nos provee nuestra madre naturaleza. Desde hace mucho tiempo hemos dejado las plantas por un lado, las hierbas, que nos pueden ayudar bastante. Si nosotros nos ponemos a estudiar, aunque sea un poco, y tener nuestro propio libro, estas se pueden conseguir donde sea, en una tienda naturista o en algún mercado sin problema. Esto funciona si también nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. Sé que existen varios problemas como sentimentales, laborales, depresiones, entre otras. Todo esto hace que nuestra vibración baje. Una vez que pase todo esto, tenemos otro problema: cómo adaptarse al nuevo mundo. Si se fijan al inicio de todo esto, mucha gente comenzó con el ejercicio, a mover esto aquí y allá, y su cuerpo comenzó a tener cambios. ¿Y esto por qué? Fue porque al fin tuvieron tiempo para ellos, a dedicarse tiempo para ellos mismos, a entenderse, porque se vivía en un ciclo donde al último se dejaban ellos mismos. Luego viene el aburrimiento, la pereza, el desgano de hacer las cosas, y esto es por la falta de oxígeno, de salir a respirar aire fresco, que si no lo percibes tu mente se bloquea. Puedes pasar un tiempo, sí, soportando y aguantando, pero llega un momento en que la mente se comienza a cansar, y una vez pasando eso, el cuerpo se enferma. Todo esto es un sistema que se repite y se convierte en un círculo vicioso. Y si existe esto, existe una cura. Nos damos cuenta que en varios lugares del mundo se está utilizando lo natural. La madre naturaleza nos está dando la cura. Ahí vemos, por ejemplo, el eucalipto, la corteza del sauce, las aromaterapias, los temazcales, porque era como la gente antes trataba de curarse. Existe otro detalle, a mi parecer creo que es el más importante y el que más nos hace daño a todos como sociedad. Y hay un grupo de personas que esperan que X gobierno solucione todos los problemas. No lo generalizo, no todos somos así. Al año que estamos el día de hoy, 2021, hay personas que están esperanzadas a que los gobiernos X solucionen los problemas de todos. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué es lo que hago yo para sanarme? ¿Qué alternativas estoy tomando para no estar esperanzado a que los demás hagan las cosas por mí? Tener siempre esa segunda alternativa. Recuerden que mujer y hombre precavido vale por dos. Por el contrario, cuando llegan los inviernos, siempre se van a tener personas enfermas, con cansancio y con todo lo que hemos hablado anteriormente. Un consejo que yo les doy es que se den un masaje en el sistema linfático. A esto se le llama masajes vaciadores, que como su nombre lo dice, se encarga de vaciar la linfa del cuerpo, ya que el sistema linfático es uno de los más importantes del cuerpo humano por todas las funciones que realiza a favor de la limpieza y las defensas del cuerpo. Está considerado como parte del sistema circulatorio porque este está formado por conductos parecidos a los vasos capilares, que transportan un líquido llamado linfa. Esta proviene de la sangre y regresa a ella. Este sistema constituye, por tanto,
la segunda red de transporte del líquido corporal. El sistema linfático está constituido por troncos y conductos de los órganos linfoideos primarios y secundarios. Ahora, ¿dónde podemos dar nuestros masajes vaciadores? Las glándulas linfáticas se encuentran a los lados de la garganta. Solo hay que dar un masaje suave, sin presionar mucho. Otro es en medio de las clavículas. Otro lo tenemos en los músculos, encima de las axilas. Hay que presionar, pero solo un poco. Después tenemos a los lados del vientre, a la altura de la cadera. Al vaciar la linfa de las glándulas, ayuda a que ésta ingrese al sistema venoso y al llegar a los riñones será eliminado para mantener un buen estado linfático. Esto te ayuda a proteger tu cuerpo de virus y bacterias, ya que trabaja en conjunto con el sistema inmune. Este es el primer video de medicina alternativa. Cuéntame qué te ha parecido. Si te gustan los temas, suscríbete al canal y cuéntame. ¿Te gustaría que duren más los videos, que sean más cortos? Les agradezco infinitamente su atención y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.